El señor Felipe estaba en su lugar habitual en el mercado, organizando las gallinas para la venta, cuando un grupo de jóvenes se acercó con risas y comentarios maliciosos. ¿Vendedor de gallinas? ¿Quién todavía hace eso hoy en día?, provocó uno de los jóvenes, mientras los demás se reían. Felipe mantuvo su postura, sin permitir que el desprecio social que siempre había enfrentado afectara su dignidad. Sin embargo, una mirada más cercana revelaba la tristeza oculta en sus ojos, reflejando años de humillación silenciosa. Mientras tanto, Alejandro llegaba a la Ciudad de México, sintiendo el peso del mercado agitado incluso antes de entrar. Desde lejos, observaba el movimiento caótico, recordando cuando era solo un niño, viendo cómo su padre era ridiculizado por quienes lo rodeaban. La nostalgia se mezclaba con una sensación de incomodidad al recordar el desprecio que el señor Felipe siempre había enfrentado. El regreso del hijo llevaba consigo una mezcla de sentimientos, entre ellos la necesidad de enfrentar un pasado que nunca se había resuelto completamente. Al atravesar el mercado, Alejandro fue sorprendido por un encuentro inesperado. ¿Alejandro? ¿Eres tú?, llamó una voz familiar. Era un viejo amigo de la infancia, que inmediatamente mostró entusiasmo al verlo de nuevo. ¿Has vuelto?, exclamó el amigo con una sonrisa sincera, pero el momento del reencuentro fue rápidamente interrumpido por las miradas hostiles de otros vendedores, que reconocieron a Alejandro como el hijo del vendedor de gallinas, un símbolo de fuerza familiar que muchos preferían olvidar. Alejandro, aún afectado por la fría acogida, se dirigió hacia el lugar donde su padre siempre estaba. Cuando el señor Felipe lo vio, una sonrisa sincera iluminó su rostro por un breve instante, antes de ser reemplazada por una expresión de preocupación. «Alejandro, ¿qué haces aquí?», preguntó el señor Felipe, percibiendo las miradas de desprecio de los otros vendedores que rodeaban el lugar. El reencuentro estuvo marcado por una mezcla de alegría y tensión, como si el pasado se estuviera repitiendo de manera implacable. En ese momento, padre e hijo estaban a punto de iniciar una conversación que reabriría viejas heridas. «Papá, necesitamos hablar sobre lo que pasó, y lo que sigue pasando», dijo Alejandro, con un tono firme. El dolor y el orgullo estaban claros en la voz del señor Felipe mientras respondía: «Hijo, hay cosas que no entiendes, pero tal vez sea hora de que lo sepas». Así, los dos comenzaron a revivir un pasado de humillaciones y desafíos que aún perseguían sus vidas. Alejandro se acercó al señor Felipe, quien, aunque trataba de ocultar su preocupación, no pudo evitar que su hijo percibiera el peso que cargaba. «Papá, te veo preocupado», dijo Alejandro, mientras observaba las miradas de desprecio que los otros vendedores les dirigían. El señor Felipe, tratando de mantener la serenidad, sonrió y respondió: «No te preocupes, hijo. Solo estoy pensando en cómo han cambiado las cosas por aquí». Pero era evidente que la presencia de Alejandro, aunque bienvenida, traía consigo una nueva carga. Mientras caminaban juntos por el mercado, la conversación entre padre e hijo se profundizó. El señor Felipe comenzó a compartir historias de su vida, revelando las humillaciones que soportó a manos de Ricardo, un comerciante poderoso que, durante años, controló el mercado con mano de hierro. «Siempre se aprovechó de los más débiles», explicó el señor Felipe, con una mezcla de ira y tristeza. Alejandro, escuchando atontamente, sintió una creciente indignación. «Esto no puede continuar, papá», declaró Alejandro, decidido a cambiar esa realidad. Decidido a actuar, Alejandro decidió enfrentarse a quienes humillaron a su padre. Sabía que necesitaría aliados, así que buscó a Lucía, una joven activista conocida por su pasión por la justicia. «Lucía, necesito tu ayuda», dijo Alejandro, al encontrarla en una pequeña plaza cerca del mercado. Lucía, curiosa, escuchó atontamente mientras Alejandro le explicaba la situación. «No podemos permitir que esto siga así», respondió ella con convicción. «Juntos, podemos marcar la diferencia». Lucía y Alejandro pasaron horas planeando una estrategia. «Necesitamos algo que llame la atención de todos», sugirió Lucía, mientras discutían ideas. Alejandro, inspirado por la determinación de Lucía, decidió que un evento en el mercado sería la mejor manera de resaltar las injusticias y unir a los vendedores en torno a una causa común. «Vamos a organizar una celebración, algo que nadie puede ignorar», propuso Alejandro, sintiendo que finalmente había encontrado un camino para enfrentarse a Ricardo. Mientras tanto, en el fondo de su mente, Alejandro sabía que su decisión no sería fácil.
Podía ver la preocupación en los ojos de su padre y entendía los riesgos involucrados. «Papá, sé que estás preocupado, pero no puedo seguir cruzado de brazos», dijo Alejandro, intentando tranquilizar al señor Felipe. A pesar de sus aprensiones, el señor Felipe reconoció la determinación en su hijo y, con un suspiro resignado, respondió: «Si crees que es lo correcto, entonces hazlo, pero prepárate para lo que pueda venir después». Así, el camino hacia la justicia estaba trazado, pero no sin sus desafíos. Alejandro y Lucía se dedicaron a organizar el evento en el mercado, decididos a mostrar al mundo la fuerza y la dignidad de los vendedores. «Este es nuestro momento», dijo Alejandro mientras distribuía invitaciones a los comerciantes. El plan era simple pero poderoso, un día de celebración para destacar la importancia del trabajo de los vendedores y para llamar la atención sobre las injusticias que sufrían a diario. «Esto lo cambiará todo», afirmó Lucía, con un brillo en los ojos, mientras el entusiasmo comenzaba a contagiar a todos. Pero no todos compartían la misma esperanza. El señor Felipe, preocupado por las posibles represalias, intentó disuadir a su hijo. «Alejandro, no entiendes lo que está en juego. Ricardo no se quedará de brazos cruzados mientras tú interfieres en sus negocios», advirtió el señor Felipe, con la voz cargada de aprensión. Sin embargo, Alejandro estaba decidido. «Papá, sé que es peligroso, pero no podemos seguir viviendo bajo el dominio del miedo», respondió Alejandro, sosteniendo firmemente el brazo de su padre, tratando de transmitirle confianza. A pesar de los temores, Alejandro no retrocedió. Sabía que la lucha por la dignidad de los trabajadores era más importante que cualquier miedo que pudiera sentir. «Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo haremos?», reflexionó, mientras observaba cómo el mercado se transformaba con los preparativos para el evento. Lucía, siempre a su lado, continuaba inspirándolo con su pasión por la justicia. «Recuerda, Alejandro, no estamos solos. Todos aquí tienen una historia, una razón para luchar», dijo ella, reforzando la importancia de la unión. Mientras los preparativos avanzaban, el ambiente en el mercado era de tensión y expectativa. Los vendedores, antes aislados en sus puestos, ahora se unían en torno a una causa común. «Esto es lo que necesitamos, solidaridad comunitaria», comentó Alejandro, mientras ayudaba a montar uno de los puestos. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, ese evento marcaría un punto de inflexión para todos. «Estamos juntos en esto», le dijo a Lucía, sintiendo el peso de la responsabilidad. El señor Felipe, por su parte, continuaba observando todo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Alejandro, estás a punto de enfrentarte a un gigante», alertó una vez más, temiendo las consecuencias. Pero Alejandro, con convicción inquebrantable, respondió: «Papá, a veces hay que desafiar a los gigantes para que los pequeños puedan caminar en paz». La decisión estaba tomada, y con el evento a la vista, ya no había marcha atrás. Llegó el tan esperado día del evento, y el mercado estaba decorado con colores vibrantes, casi como si hubiera cobrado nueva vida. Los vendedores, acostumbrados a la rutina monótona, ahora estaban llenos de energía y esperanza. «Este lugar nunca ha estado tan bonito», comentó uno de los vendedores, ajustando el último detalle en su puesto. Pero, en medio de la alegría, había una sombra que se cernía. Ricardo, el temido comerciante, estaba al acecho, observando cada movimiento con una mirada penetrante y hostil. Mientras el evento se desarrollaba, Alejandro subió al escenario improvisado, tomando una respiración profunda antes de comenzar su discurso. «Hoy, no solo celebramos el trabajo duro, sino también la dignidad que cada uno de nosotros lleva dentro», comenzó, con una voz firme pero cargada de emoción. Las palabras de Alejandro resonaron en el mercado, tocando el corazón de cada trabajador. «Este es nuestro momento para mostrar al mundo quiénes realmente somos», continuó, y la respuesta del público fue inmediata, aplausos y murmullos de aprobación llenaron el aire. Ricardo, sin embargo, no estaba impresionado. «¿Quién se cree que es?», murmuró mientras avanzaba hacia el escenario. Alejandro apenas había terminado su última frase cuando Ricardo lo interrumpió bruscamente, lanzando insultos en voz alta. «No eres más que el hijo de un vendedor de gallinas», gritó Ricardo, intentando humillar a Alejandro delante de todos. La tensión en el mercado aumentó, y la multitud comenzó a dividirse entre aquellos que apoyaban a Alejandro y los que temían la furia de Ricardo. En medio del tumulto, Lucía no dudó en actuar.
Se levantó junto a Alejandro, enfrentando a Ricardo con una mirada desafiante. No vamos a tolerar más tu opresión, declaró ella, y su voz firme dio valor a los otros vendedores. La atmósfera estaba cargada de electricidad, y el mercado, que antes era solo un espacio de trabajo, ahora se convertía en el escenario de una batalla por dignidad y respeto. Estamos todos juntos en esto, continuó Lucía, y sus palabras unieron a los vendedores como nunca antes. Mientras Ricardo intentaba intimidar a Alejandro y a Lucía, el resto de los vendedores empezó a unirse, movidos por la solidaridad comunitaria que siempre había estado presente, pero nunca tan fuerte como en ese momento. No vamos a agachar más la cabeza, dijo uno de los vendedores, y así, el evento que comenzó como una simple celebración se transformó en una demostración de fuerza y unión contra la opresión que había dominado el mercado durante tanto tiempo. Ricardo, al darse cuenta de que había despertado algo mucho más grande que él, se encontró ante un adversario que no podría derrotar tan fácilmente. En medio del caos que se instauró, Lucía, con su voz firme y convincente, no dudó en defender a Alejandro. La opresión que vivimos todos los días termina aquí, declaró ella, mirando directamente a Ricardo, quien se encontraba en el centro de la confusión. La multitud, antes dividida, comenzó a unirse en torno a esta idea, generando un clima de revuelta que crecía como una ola a punto de romperse. Ya no estamos solos en esta lucha, agregó Lucía, y sus palabras resonaron como un llamado a la acción. El momento de mayor tensión llegó cuando el señor Felipe, observando desde lejos, decidió que no podía quedarse callado. Con pasos firmes, se acercó a Ricardo, enfrentándolo de frente. ¿Te acuerdas de mí, Ricardo?, preguntó el señor Felipe, con la voz cargada de emoción. Me humillaste tantas veces, pero hoy estoy aquí, sin miedo a ti, continuó, y el valor en sus palabras inspiró a los otros vendedores a levantar la cabeza, listos para seguir su ejemplo. Ricardo, lleno de furia, prometió venganza de manera amenazante, pero esta vez, Alejandro y Lucía no estaban dispuestos a retroceder. Ya no seremos víctimas de tu poder, afirmó Alejandro, tomando el brazo de Lucía en un gesto de solidaridad. La lucha apenas comienza, completó, y la certeza en su voz dejó claro que esto era solo el inicio de algo más grande. Estamos juntos en esto, hasta el final, aseguró, sellando un compromiso que resonaría en el corazón de cada persona presente. La fuerza que emergió de este enfrentamiento fue algo que nadie podría haber previsto. La comunidad, antes fragmentada por el miedo y el desprecio, ahora estaba unida, lista para luchar por su dignidad. No nos vamos a esconder más, dijo uno de los vendedores, y esa declaración fue recibida con gritos de apoyo. El mercado, que por tanto tiempo había sido el escenario de tantas humillaciones, ahora se convertía en el campo de batalla por justicia y respeto. Por más que Ricardo intentara intimidar y amenazar, el espíritu de unión y determinación de los vendedores era inquebrantable. Si cree que puede derrotarnos, está muy equivocado, murmuró el señor Felipe, observando a su hijo a su lado, sintiéndose más orgulloso que nunca. Y así, lo que comenzó como un evento común en el mercado se transformó en una lucha por la dignidad que iría mucho más allá de ese día. Después del evento, la comunidad estaba más unida que nunca. Se formó rápidamente un comité, compuesto por vendedores y líderes locales, todos dispuestos a luchar por mejores condiciones de trabajo y por la dignidad que se les había negado. Alejandro, ahora visto como un líder natural, asumió la responsabilidad de guiar este movimiento. Necesitamos un plan claro y acciones coordinadas, dijo durante la primera reunión, enfatizando la importancia de cada voz presente. El señor Felipe, sintiéndose más confiado al ver la fuerza emergente de la comunidad, comenzó a apoyar activamente las iniciativas del comité. Nunca pensé que viviría para ver un día como este, confesó Alejandro, mientras juntos planificaban nuevas estrategias para fortalecer a la comunidad. La experiencia del señor Felipe, acumulada en años de arduo trabajo y resistencia silenciosa, se convirtió en un recurso valioso. Ahora es nuestro turno de hacer la diferencia, afirmó, con una convicción renovada. Sin embargo, la tranquilidad que comenzaba a instalarse fue rápidamente sacudida por nuevas informaciones. Alejandro descubrió que Ricardo estaba tramando una represalia violenta, planeando expulsar a los vendedores del mercado de una vez por todas. Quiere destruir todo lo que hemos construido, dijo Alejandro, con la voz cargada de preocupación. La noticia se difundió rápidamente, y la presión sobre el comité aumentó considerablemente. Tenemos que prepararnos para lo peor, alertó, consciente de que la batalla estaba lejos de terminar.
con la amenaza de Ricardo sobre ellos, la comunidad fue invadida por un sentido de urgencia. No podemos dejar que él nos intimide, dijo Lucía, decidida a continuar la lucha. Las reuniones del comité se volvieron aún más intensas, con todos trabajando juntos para encontrar una solución. Si nos obliga a salir, perderemos todo, comentó uno de los vendedores, y esa realidad aterradora solo sirvió para fortalecer la determinación del grupo. Alejandro, consciente de la gravedad de la situación, sabía que necesitaban más apoyo. No podemos enfrentar esto solos, le dijo a Lucía mientras discutían los próximos pasos. La decisión de buscar alianzas en otras comunidades parecía ser la única manera de combatir la influencia de Ricardo y proteger el futuro del mercado. La lucha estaba lejos de terminar, pero Alejandro y su equipo estaban listos para lo que viniera. Con la presión de Ricardo intensificándose, Alejandro y Lucía entendieron que era crucial expandir la red de apoyo. Viajaron a comunidades vecinas, buscando alianzas con otros líderes y trabajadores que enfrentaban situaciones similares. Necesitamos unirnos contra la opresión, dijo Alejandro en una de las reuniones, convenciendo a las personas de que solo un movimiento más grande podría desafiar la corrupción y las prácticas injustas de Ricardo. Esa unión era la clave para la resistencia. Mientras tanto, la relación entre Alejandro y el señor Felipe se profundizaba. En conversaciones íntimas, el señor Felipe comenzó a revelar aspectos de su pasado que nunca había compartido. Yo también fui un hombre lleno de sueños, pero la vida me enseñó a endurecerme, confesó, explicando cómo sus experiencias moldearon su determinación silenciosa y su fuerza de carácter. Esos momentos entre padre e hijo estaban cargados de emoción, mostrando un lado del señor Felipe que Alejandro nunca había conocido. A medida que la lucha contra Ricardo se intensificaba, Alejandro se dio cuenta de que necesitaba enfrentarlo directamente. Se fijó una reunión, y Alejandro sabía que debía estar preparado para cualquier cosa. No cederá fácilmente, advirtió Lucía, consciente de la astucia y crueldad de Ricardo. Pero Alejandro estaba decidido a enfrentar la verdad, no solo por su padre, sino por todos los que dependían del mercado para sobrevivir. La batalla estaba a punto de alcanzar su clímax. En los días previos al encuentro, la tensión iba en aumento. Alejandro y Lucía discutían estrategias y revisaban las pruebas que habían reunido. Intentará manipularnos, dijo Alejandro, preparándose mentalmente para el enfrentamiento. La comunidad, por su parte, continuaba organizándose, fortaleciendo sus defensas y preparándose para cualquier desenlace. La fuerza familiar y la solidaridad comunitaria eran ahora sus mayores armas. Finalmente, llegó el día del encuentro. Alejandro entró al lugar con la cabeza en alto, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que ese momento podría definir el futuro de todos y estaba dispuesto a luchar hasta el final. No importa lo que pase, estamos juntos en esto, le dijo a Lucía mientras se preparaban para el enfrentamiento con Ricardo. La tensión estaba en el aire, y el desenlace de esta lucha aún era incierto. El encuentro entre Alejandro y Ricardo fue tenso desde el principio. Ricardo, con su habitual arrogancia, no perdió tiempo en intentar intimidar a Alejandro. «Estás jugando con fuego, muchacho», amenazó, su mirada fija en el joven. Sin embargo, Alejandro mantuvo la calma, sabiendo que la clave para derrotar a Ricardo estaba en las pruebas que había reunido sobre las injusticias cometidas contra los vendedores. «No estoy aquí para pelear, sino para revelar la verdad», respondió Alejandro, con voz firme pero serena. A medida que Alejandro presentaba las pruebas, Ricardo comenzó a mostrar signos de incomodidad. Las acusaciones de fraude y opresión eran más graves de lo que había previsto, y la postura confiada de Alejandro empezaba a tambalear su seguridad. «¿Crees que puedes derrotarme con esto?». Ricardo se burló, intentando desviar la atención. Pero Alejandro estaba preparado para enfrentar cada una de las manipulaciones de Ricardo. «Esto no se trata de mí, se trata de todos a los que has perjudicado», respondió, centrado en la verdadera batalla, la lucha por la dignidad de los trabajadores del mercado. A pesar de las amenazas de Ricardo, Alejandro se negó a retroceder. Sabía que ese momento era crucial, no solo para su padre, sino para todos los que dependían del mercado. «El tiempo de la opresión ha terminado, Ricardo», afirmó Alejandro, desafiando al hombre que tanto aterrorizaba a su familia. Ricardo, visiblemente irritado, intentaba ocultar su preocupación,
pero las palabras de Alejandro resonaban en la sala, impactando a todos los presentes. Con el fin de la reunión acercándose, Ricardo lanzó una última amenaza, prometiendo hacer todo lo posible para destruir a Alejandro y al señor Felipe. Pero, mientras hablaba, Alejandro se dio cuenta de algo importante: la comunidad se estaba preparando para la batalla. «Puedes intentarlo, pero no estamos solos en esto», dijo Alejandro, consciente de que, al salir de allí, una verdadera guerra comenzaría. La fuerza de la comunidad y la unión familiar serían sus mayores armas contra cualquier represalia. El ambiente estaba cargado de tensión mientras Alejandro y Lucía dejaban la reunión. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban listos para enfrentar los desafíos juntos. «Esto es solo el comienzo», dijo Lucía, con una mirada determinada. Alejandro asintió, sintiendo la presión creciente, pero también una determinación renovada. Estaban a punto de descubrir que, a veces, las mayores luchas no ocurren en el campo de batalla, sino dentro de nosotros mismos. Con el peso de las amenazas de Ricardo aún sobre él, Alejandro se sumergió en una investigación profunda. Sabía que necesitaba algo más fuerte para derrotar a Ricardo de una vez por todas. Durante sus indagaciones, Alejandro descubrió que el pasado de Ricardo era aún más oscuro de lo que imaginaba. Fraudes, alianzas corruptas e injusticias encubiertas durante años comenzaron a salir a la luz. Este es el principio del fin para él, pensó Alejandro, consciente de que estas revelaciones podrían ser la clave para liberar a su comunidad de la opresión. Alejandro se unió a Lucía, y juntos, comenzaron a armar las piezas del rompecabezas que revelaría la verdadera cara de Ricardo. «Cada detalle importa», decía ella, mientras revisaban documentos y hablaban con antiguos aliados de Ricardo que, cansados de las traiciones, estaban dispuestos a hablar. Con cada nuevo descubrimiento, la figura de Ricardo como un comerciante poderoso se desmoronaba. Lo que antes era solo un rumor, ahora se probaba como un hecho: Ricardo había construido su imperio sobre la destrucción de otros. Mientras tanto, la comunidad, inspirada por el coraje de Alejandro y la solidaridad mostrada por Lucía, estaba más unida que nunca. Las noticias de las investigaciones comenzaron a esparcirse, y con ellas, el apoyo al movimiento crecía. «No podemos permitir que continúe», murmuraba uno de los vendedores, reflejando el sentir general. La lucha por la dignidad estaba cobrando fuerza, y el mercado agitado de la Ciudad de México se transformaba en un campo de resistencia. Alejandro sabía que la atención de los medios y de las autoridades locales sería crucial para el éxito de su causa. Él y Lucía trabajaron incansablemente para exponer la historia al mayor número posible de personas. «Es hora de llevar esto al público», dijo Alejandro, decidido a hacer que Ricardo pagara por sus crímenes. Cada entrevista, cada artículo, aumentaba la presión sobre Ricardo y fortalecía la posición de la comunidad. La marea estaba cambiando, y Alejandro sentía que estaba más cerca que nunca de ver la justicia hacerse realidad. La comunidad ya no era la misma, estaba empoderada y lista para luchar por su futuro. Alejandro y Lucía sabían que el enfrentamiento final estaba cerca, pero ahora, contaban con el apoyo de un movimiento que se negaba a ser silenciado. «Lucharemos hasta el final», afirmó Alejandro, con una confianza que nunca antes había sentido. El momento decisivo finalmente había llegado. Alejandro descubrió algo que cambiaría el curso de la historia: Ricardo era, en realidad, su tío perdido hace mucho tiempo, alguien que había abandonado a la familia por pura ambición. La revelación impactante fue como un golpe en el estómago. Ricardo, quien había destruido tantas vidas, era parte de su propia historia. Esta nueva pieza del rompecabezas no solo desafiaba a Alejandro a enfrentar a un enemigo, sino también a confrontar un vínculo de sangre. El enfrentamiento final entre Alejandro y Ricardo ocurrió en un escenario cargado de tensión. Alejandro entró en la sala con una determinación firme, no solo para enfrentar a su tío, sino para restaurar la dignidad de los trabajadores y la justicia que su comunidad había buscado durante tanto tiempo. Ricardo, con su postura arrogante, parecía estar blindado contra cualquier acusación, pero la verdad estaba a punto de ser revelada. «No puedes ocultar para siempre quién eres realmente», dijo Alejandro, con firmeza. Mientras se desarrollaba el enfrentamiento, la revelación de la conexión familiar provocó un momento de vacilación en Ricardo. La visión del sobrino al que había ignorado y de la familia que abandonó tocó una fibra sensible.
El enfrentamiento no era solo sobre poder y control, sino sobre un pasado que no podía ser borrado. Ricardo, sacudido por la intensidad del momento, mostró un atisbo de arrepentimiento, una debilidad inesperada. El clímax del enfrentamiento trajo un final sorprendente. Ricardo, ante la evidencia abrumadora de sus traiciones y la conexión con Alejandro, decidió retroceder. La promesa de venganza que había hecho se desvaneció, dando lugar a una oportunidad para que la comunidad se uniera y transformara el mercado en un espacio de dignidad y respeto. La decisión de Ricardo fue un shock tanto para la comunidad como para Alejandro, que vio su lucha culminar en una victoria inesperada. Con la salida de Ricardo, la comunidad comenzó un nuevo capítulo de esperanza y renovación. Alejandro, ahora un líder respetado, empezó a trabajar junto con Lucía y los demás para crear un entorno donde la solidaridad comunitaria y la dignidad fueran la norma. El ciclo de dolor finalmente había llegado a su fin, y un nuevo comienzo estaba a la vista. Alejandro miró al futuro con un optimismo renovado, consciente de que la verdadera victoria no estaba solo en la derrota de Ricardo, sino en la transformación que siguió. El día del enfrentamiento final entre Alejandro y Ricardo trajo una intensidad inigualable. Al revelar las pruebas de las injusticias de Ricardo, Alejandro expuso más que solo crímenes financieros, sacó a la luz el legado de traición y opresión que su tío había escondido. Ricardo, normalmente arrogante y seguro de sí mismo, se vio confrontado con una verdad que no podía ignorar. Podrías haber ocultado tus mentiras durante mucho tiempo, Ricardo, pero la verdad siempre encuentra su camino, declaró Alejandro con firmeza. La revelación de que Ricardo era, en realidad, su tío perdido hacía mucho tiempo dejó a todos en shock. Imagina la complejidad de las emociones al descubrir que el villano de una historia es, en realidad, un miembro de la familia. Ricardo vaciló, su postura firme se tambaleó ante esta nueva realidad. ¿Qué llevó a Ricardo a reconsiderar sus acciones? ¿Será que la vergüenza y el arrepentimiento fueron más poderosos que su necesidad de venganza? Este giro inesperado permitió que Alejandro y su comunidad transformaran el mercado en un símbolo de resistencia y solidaridad. El cambio fue palpable, el mercado se convirtió en un lugar donde finalmente se reconocía la dignidad de los trabajadores. ¿Cómo crees que la transformación de un espacio de opresión en un lugar de respeto puede impactar la vida de las personas que frecuentan ese lugar? ¿De qué manera la solidaridad puede fortalecer a una comunidad? El nuevo capítulo para Alejandro y su comunidad era solo el comienzo. Alejandro, ahora un líder respetado, se dedicó a fortalecer los lazos y a crear nuevas oportunidades para todos. Pero la lucha por la justicia y la igualdad nunca está completamente resuelta. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que tuviste que luchar por algo que creías que era lo correcto? ¿Cómo enfrentaste los desafíos que surgieron? Finalmente, ¿qué nos enseña la historia de Alejandro y Ricardo sobre enfrentar nuestros miedos y desafíos? Si te inspiró la valentía y la resiliencia de Alejandro, comparte tus reflexiones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder más historias que inspiran y transforman. ¿Cuál será el próximo paso en tu propio camino para enfrentar injusticias y buscar dignidad? Sigamos esta conversación y descubramos juntos.